que dice lo siguiente, ¿no? Eh, Dicen dos cargas puntuales, la carga 1 con 40 nanocoulombs y la carga 2 con menos 30 nanocoulombs, ¿no? Eh, Dice que están separados 10 centímetros. Vamos a dibujar primero ese, cómo están. Mm, Más o menos. Para que estén en el eje. Sobre ese eje vamos a dibujar la carga 1 y la carga 2. Esta sea la carga 1. La distancia de separación, y esta es la carga 2. Esta distancia de separación vale 10 centímetros, ¿no? Entonces, esta distancia, podemos llamar la distancia. Primero esta es la carga 1. La carga 1, esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Sus valores están ahí, 40 nanocoulombs y menos 30. La distancia entre ambas vale 10 centímetros. Eh, Vamos a colocar con la letra A vale igual. En metros sería 0,10 metros. En centímetros 10. Dice, si el punto A se encuentra en la línea que los une y equidista de ellas, o sea, el punto A estaría en la mitad, a la distancia de 5 centímetros. Entonces, ese punto A, vamos a colocarlo aquí. Más o menos. Bueno, es el punto, ¿no? La distancia del punto de la carga 1 al punto A vale 0,5 o 0,05 en metros o 5 centímetros. Este está en la mitad. Este que es el punto A. Ahí. Luego dice, el punto B está a 8 centímetros de la carga 1 y 6 centímetros de la carga 2. El punto B, ¿no? Entonces habría que agarrar trazar una distancia con un compás. Esta distancia dice 8. Más o menos trazando con un compás, la distancia 8 y de la carga, a la carga 2 al punto B 6. Más o menos ahí pues. Coloquemos ahí. Esa distancia, esta distancia, ahí nos más o menos ahí. Y la otra distancia, ¿no? Ese punto tendría un valor, ese sería el punto B, y vamos a llamar el punto B. El punto B. La distancia, vamos a llamarlo, es el punto A. El punto A, el punto B. Esa distancia lo llamaremos distancia B. Distancia B que vale de la carga 1 al punto B tiene que ser 8 centímetros. Entonces, coloquemos en centímetros tal como está. Y de la carga 2 al punto B tiene que ser 6. Esta distancia C igual 6 centímetros. Esas son las distancias y este valor es entre las cargas. Entre las cargas. Entre las cargas vale 0,10 metros, ¿no? O 10 centímetros. Entre la carga 1 y el punto A, la distancia viene a ser la mitad. O sea, esa distancia es
es 5 centímetros, ¿no? Vamos a colocar en centímetros. Esta distancia vale 5 centímetros. Entonces, este que sea la A, esto lo llamaremos D. O sea, pues la notación no importa, ¿no? Cualquier letra, ¿no? No importa la notación. Entonces, la distancia entre las cargas lo llamaremos D. D. Entonces, hasta el punto A vale igual, esa otra distancia va a ser igual 5 centímetros, ¿no? Si todo vale 10, bueno, estos son los datos que nos dan. Toda esa distancia vale es valor 0,10 metros. Ya coloquemos en centímetros mejor. Esto vale 10 centímetros, ¿no? Entonces, esa distancia que sobra igual vale 5 centímetros. También damos igual 5 centímetros. Son los puntos. Entonces, la pregunta es, calcular el potencial en el punto A. ¿Aquí no? ¿Cuánto vale el potencial en el punto A? Inciso B, el potencial en el punto B. El potencial en el punto B. Ese potencial se calcula debido a las cargas 1 y 2. Debido a esta carga 1, debido a la carga 2. Y el inciso C, el trabajo necesario para transportar una carga, o sea, otra carga desde B hasta A. Una carga que va a estar en el punto B hay que llevar hasta el punto A. O sea, no importa por dónde sea, ahí. O sea, puede ir en línea recta, ¿no? ¿Cuánto vale ese trabajo a llevar? Es para calcular el potencial en el punto A, aplicamos para una distribución discreta, porque son dos cargas, ¿no? Aplicamos la fórmula. Esta vamos a aplicar en la fórmula. Esta fórmula vamos a aplicar. Lo desarrollamos. Potencial eléctrico. Las cargas serían de 1 a 2. La carga 1 y la carga 2. Entonces, el potencial va a ser igual. eh, el potencial va a ser igual. El potencial en el punto, bueno, en general, ¿no? Cualquier punto es igual a la constante, la carga 1 cuando I vale 1 sobre la posición donde calculamos menos la posición de la carga 1 más la constante debido a la carga 2, R menos R debido a la posición de la carga 2. Esa es la fórmula. Pero hay que tomar en cuenta ese valor, este valor y este valor son distancias, es al punto donde calculamos R y con el punto donde está la carga. Por ejemplo, si queremos calcular el potencial en el punto A debido a la carga 1, será esa distancia 5 directamente, a 5 centímetros. O la otra opción es escribir R y R1 calcular, ¿no? R apunta a dónde quiero calcular, el punto A, y R1 el origen, ¿no? Que es 5. O hagamos de esa forma. Si hacemos de esa forma, tenemos que colocar un sistema de referencia para medir R1 y R2, ¿no? Entonces, coloquemos un sistema de referencia, por ejemplo, podemos colocar aquí, donde está la carga 1. Ahí colocamos un sistema de referencia, el eje X y el eje Y. De tal forma que la posición para la carga 1 va a ser 0. Este es el eje X, el eje Y. Pero podríamos haber aplicado directamente, ¿no? Que vale el origen. Solo medir la distancia. Vamos a ver que sale lo mismo. Hagamos el inciso A. El inciso A. El inciso A, la posición vector R apunta al punto donde quiero calcular, o sea, el punto A. Ese vector lo escribimos así. Este es vector
sería este. ¿Dónde quiero calcular? Ahí va a ser más oscuro. Exacto. Apunta ahí, ¿no? Apunta a dónde quiero calcular. Cuando quiero calcular en el punto B, va a apuntar al punto B. Este es el vector. El vector, ¿dónde quiero calcular? R, ¿no? R. Este es el vector R. Apunta hacia el punto A. El vector R. Cuando quiero calcular en el punto A. R1 y R2 apunta a las cargas. O sea, uno va hasta el origen 0 y el otro hasta, ¿no? Hasta la carga 2. Entonces escribamos directamente. Inciso A. Potencial en el punto A. O sea que estamos calculando el potencial debido a las dos cargas en el punto A. Entonces, el vector R va a ser igual. Entonces, directamente R va a ser la distancia que vale A. Vamos a empezar al final los valores. Entonces, R es igual a en el eje X y 0 en Y. R1 va a ser igual el vector que está en el origen. La carga 1 está en el origen en 0 en el eje X y 0 en Y. R2 al hacer la carga 2, que valdría la distancia D, o 2 veces A, porque es todo en A, ¿no? O sea, que vale 10 centímetros. 2 veces A, por N. Esos son los valores de R1, R2. La resta es directa y vamos a ver que, el valor, que la distancia entre las cargas y el punto A, ambos son 5, ¿no? El resultado tiene que ser 5 al final. Del punto A a la carga 1 vale 5, del punto A a la carga 2 igual 5. Vamos a ver que sale lo mismo. ¿No? Podría haber colocado directamente. Hagamos la resta. La resta también va a ser directo. A ver, aquí hagamos. R menos R1 va a ser A menos 0, nos da A, ¿no? Directo. Y luego R2, tendríamos R menos R1 es igual, entonces A menos 0 nos da A. Y R menos R2, en este caso nos va a dar A menos 2, sale con signo menos, ¿no? Menos A, menos A. Pero los módulos, que aquí son módulos, resultan que son iguales. R menos R1 módulo es A al cuadrado raíz, solamente da A, ¿no? Y R menos R2, como es al cuadrado, es el menos, el menos A se hace positivo. Va a ser igual también a, ¿no? Entonces podríamos haber colocado directamente que el valor de estas distancias son A. Del punto A a la carga 1 vale A. Del punto A a la carga 2, A. Sí, sí, es lo mismo. O calculando así, se obtiene lo mismo. El siguiente paso es reemplazar a la fórmula, ¿no? Y tendríamos el potencial en el punto A. Vamos a reemplazar. Reemplazando tendríamos eh, reemplazando aquí, ¿no? A la fórmula va a ser lo siguiente. Ahí reemplazamos. Entonces reemplazamos ahí los valores de los módulos y las cargas, ¿no? Y sería directamente el potencial en el punto A. Entonces reemplazando
Este va a ser el potencial en el punto A. Además. Acá todo está bien, la constante. Igual. El potencial en el punto A es igual, la constante, la carga 1. El valor de R menos R1 es el módulo, vale A. Hemos calculado A. Más, aquí va a ser la carga 2. El módulo de R menos R2 igual vale A. Entonces, factorizando, tendríamos, a ver, el potencial en el punto A es directo, va a ser la constante sobre A. Vamos, reemplazamos los datos directamente para poder calcular. Esta parte lo borramos. Reemplazando datos, a ver que la constante K vale 9 por 10 a la, a la 9. Pueden ver el valor, el texto. La carga 1, constante, la carga 1 tiene un valor de 40 nano. Nano significa 10 a la menos 9, ¿no? Sería 40 por 10 a la menos 9 sobre la valor A. La constante A vale 5 centímetros. En metros va a ser 0.05. Sobre 0.05, está en metros. Más la constante, la carga 2 es menos 30. Hay que reemplazar con con sus valores. Reemplacemos. Bueno, en este caso vamos a ver. Primero reemplazamos con su valor menos 30 por 10 a la menos 9, ¿no? La distancia 0.05. A ver, calculen ahí cuánto sale. ¿Cuánto sale ese valor? Ese valor sería el potencial. La constante K es este valor. Vamos a ver. La constante la tenemos en el texto. La constante K vale, aquí está, vale 9 por 10 a la 9. Es la constante, ¿no? Toma en cuenta. Es más, reemplazamos y tendríamos donde la constante K es igual 9 por 10 a la 9. A las unidades vamos a colocar. Ahí reemplacen, ¿no? Y calculen cuánto sale, ¿no? Ese sería el potencial en el punto A. Me dicta el resultado. 1800. 800. Ya. Potencial en el punto A, 1800. El potencial, de hecho, está en voltios, ¿no? Sería ser voltios. ¿Qué sería el resultado para el inciso A? Potencial A. Para el inciso B, dice el calcular el potencial eléctrico en el punto B. El punto B es este, ¿no? Entonces, nuevamente podemos ya aplicar directamente. El vector R va a ser ahora al punto, va a apuntar al punto B. Pero sabemos que son distancias. Podemos empezar directamente la distancia 8 centímetros y C 6 centímetros. O calcular aplicando los vectores, ¿no? Ustedes pueden hacer aplicando los vectores. El vector R va a ser aquí, va a apuntar. 8, ¿no? 8. Pero tienen que calcular cuánto vale la altura, conociendo B y C, cuánto vale esa altura, porque, y descomponer el componente en X en Y, ¿no? O hallar el ángulo. Para poder aplicar el vector R. El vector R estaría más o menos así, apuntando ahí, ¿no? Es el vector R. Apuntar del origen hasta el punto B. El vector R, ¿no? O sea, tiene su componente en el eje X y el componente en el eje Y. Es un poco, es más raro. Es el vector R para el punto B. R en B, copiamos. Este R en el punto A. Este es el punto A. R en A, R en A.
Rn. Entonces, la diferencia es el R, ¿no? R1 y R2 sigue siendo lo mismo, no cambia, ¿no? R1 vale 0 para la carga 1 y R2 sigue siendo lo mismo que vale 2 veces A para la carga 2. Entonces ustedes van a verificar, pero primero tienen que calcular cuánto vale su componente de este vector RB. Esta distancia vale 8 centímetros, pero tienen que hallar la altura y la distancia de X, ¿no? Porque no está centrado. Entonces calculan ese triángulo y ahí se puede escribir el vector RB. Pero van a llegar al mismo resultado que la distancia entre la carga 1 y el punto B. ¿Qué es lo que significa eso, no? Es la distancia entre la posición donde calcula el potencial y la carga donde está. Vale 8 y este vale 6. Entonces vamos a aplicar directamente. En el punto inciso B, potencial en B. En el inciso B es el potencial en el punto B. Potencial en el punto B, ¿no? Entonces casi es igual, entonces vamos a copiar esta parte. Entonces la fórmula va a ser también igual. Eh, pero ahora es potencial en el punto B. Entonces este valor sería en el punto B, ¿no? Esto es el B, vemos, es el punto B. Las distancias van a cambiar, no va a ser A. Entonces sería así. Este potencial es el punto B. El R tiene que ser R en B, el que apunta, ¿verdad? R en B. R1 es lo mismo y lo mismo. Ya hemos indicado que RB, que la resta de RB, que es este vector, RB, menos R1 va a dar esta distancia del módulo, va a ser 8. B y C va a ser. Entonces aquí va a ser directamente, ustedes verifican vectorialmente, y aquí va a salir B, y aquí va a salir C, haciendo las operaciones. Solamente reemplazando datos, tendríamos lo siguiente. Vamos a reemplazar igual que aquí los datos. El potencial en el punto B es igual a constante. La carga 1 es lo mismo, ¿no? 4 por 10 a la menos 9 sobre la distancia B. La distancia va a valer 8 centímetros. En metros, 0.08. Más la constante, la carga 2, igual menos 30 por 10 a la menos 9. La distancia C es esta distancia. Es la distancia entre RB menos R. El mod vale 6. O sea, 0.06 metros. Ahí calculen cuánto sale. Calculen cuánto sale. Sale 0 y... Ya. Está haciendo el cálculo respectivo, este potencial en el punto B sale 0. Esta es la forma. Si quieren pueden calcular con los vectores, ¿no? Si no se ubican exactamente qué es la distancia, pueden calcular. Bueno, hay un punto más. Dice, calcule el trabajo necesario para trasladar una carga. La carga vale de 2,5 nanocoulombs desde B hasta el punto A. Es un trabajo desde B hasta el punto A, ¿no? Aquí. Hay que colocar una carga aquí y llevarlo hasta aquí. Pero ya conocemos cuánto valen los potenciales, ¿no? Entonces, para ese cálculo vamos a lo siguiente. Vamos a copiarnos este gráfico. Entonces sería aquí. Ya. Vamos a copiar aquí.
Ya tenemos el gráfico, ¿no? Tenemos la carga, bueno, hay que borrar este, no nos interesan los vectores, en este caso. Ya, vamos a ubicar una carga que está en el punto B. Este es el punto B, que está aquí. Esto indica que hay que llevar, este es el inciso C. Inciso C. Nos pide trabajo. Trabajo de A a B. Para llevar una carga para Q3, cogemos. Q3 vale 2,5 nanocoulombs. Entonces, 2,5 nanocoulombs. Entonces, esa carga está ahí eh, vamos a colocar una carga de color celeste. Entonces, esta carga es la carga 3 que hay que llevar desde el punto B hasta el punto, es la carga 3, ¿no? Que hay que llevarlo, no importa por dónde, puede llevar así, en forma directa, pero tiene que llegar al punto A y va a estar aquí. Ese es el objetivo. ¿Cuánto vale el trabajo? En este caso aplicamos la fórmula de la energía potencial que hemos deducido. Estos son de los potenciales. Hay dos opciones. Uno puede calcular en forma separada cuál es la energía potencial, esa fórmula, que es la carga por el potencial, o directamente calcular el cambio de energía potencial con esta ecuación. Hagamos directamente. Vamos a aplicar esta fórmula. Entonces aplicamos la fórmula. Este es el cambio de energía potencial, pero el trabajo es solamente con signo cambiado. Sabemos que el trabajo de A B o de 1 a 2 es igual a menos delta U. Es calculando el cambio de energía potencial, vamos a calcular el trabajo. Pero a veces se denomina como trabajo igual, que es la misma, solo cambia con un signo. ¿Qué significa? El trabajo para llevar de un punto a otro cualquier carga, Q0 sería la carga 3, es igual al potencial en la posición final, el punto B en este caso, menos el potencial en el punto, este sería el punto inicial, este es el punto final, ¿no? Entonces va a ser el punto A menos el punto B. A ver, escribamos. En el trabajo, o el cambio de energía potencial, vamos a ver si, es igual a la carga 3, ¿va a ser? La carga 3, se va a multiplicar 3. La posición inicial de nosotros es el punto B, la final es el punto A. Entonces, R2 se refiere al punto final. Entonces, el potencial en el punto final, que sería A, menos el potencial en el punto inicial, que es B. Eso es ahora que reemplazar. Pero ya hemos calculado los potenciales. El potencial, por ejemplo, en B es 0, ¿no? Es 0. Y otro vale 1800. Entonces, reemplazamos solamente. Reemplazando. Eh, Cambio de energía potencial es igual a carga 3. Carga 3. Bueno, reemplazamos datos. Bien. La carga 3 vale 2,5 por 10 a la menos 9. Potencial en el punto A, 1800. Y en B vale 0. Ahí calcula, tendríamos el delta U. Ahí calcula cuánto es.
punto 5, 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, ¿no? La energía en joules, ¿no? Ese sería el valor. Y el trabajo solo es con signo cambiado. Ahora 9. Bueno, a veces se refiere a delta U como trabajo, reemplazando a este con menos delta U. Este sería el resultado del trabajo. Lo mismo, pero con signo cambiado. Esta es la forma de calcular el trabajo o cambio de energía. Por cierto, lo importante es ubicar por dónde hemos calculado el potencial en A y en B, ¿no? O sea, primero hay que calcular cuánto vale el potencial en A y en B. Y luego reemplazar la fórmula. Y solo es multiplicar por la carga, ¿no? Este sería el trabajo. Este resultado que también es válido esta opción. Esta es la forma. Vamos a otro ejemplo más, el siguiente ejemplo. Es el problema 9 que está en el texto, que nos ponemos propuesto. El problema 9 nos dice que tenemos un anillo con radio A. Bueno, aquí radio R en realidad es, ¿no? Este radio sería R. Este gráfico es del anterior. Cálculo del potencial es radio R. Vamos a trabajar con A, es lo mismo, ¿no? Más radio R, que pasa por su centro. Hay que hallar potencial eléctrico en cualquier punto del eje. Este es el eje, en cualquier punto, el punto P. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico? Si este tiene una carga más Q distribuida, o sea, la carga total aquí vale más Q. O sea, en sí nos dan en función de la carga total, no nos da la densidad. La carga total vale más Q uniformemente, ¿no? Luego dice B, a partir del potencial calcula el campo eléctrico. Hagamos primero el inciso A. Hay que tomar en cuenta que aquí la carga total vale más Q. Este inciso A, el potencial eléctrico. En este caso es una distribución continua. Vamos a aplicar esta ecuación. Es una distribución continua. Potencial eléctrico. Podemos calcular de la siguiente forma. Inciso A. Nuevamente hemos dicho que este valor que está que divide R menos R' es la distancia entre el punto y el diferencial de carga. Esa es la distancia del punto P, donde quiero calcular el potencial y el diferencial de carga, ¿no? Esa distancia. Podemos hallar también directamente, sería solamente, por Pitágoras sería el radio a cuadrado más z cuadrado, ¿no? Raíz. O calcular por primero los vectores y luego demostrar que sale el valor. Hagamos por vectores para que vean que sale lo mismo. Entre el vector R apunta siempre donde quiero calcular el potencial aquí, el punto B. El vector R está bien, sería solamente en dirección Z, ¿no? Y además trabajamos en coordenadas cilíndricas. Entonces sería aquí, en coordenadas cilíndricas, tenemos el vector R va a ser igual, en dirección radial es 0, más Z en dirección en Z, ¿no? Es el vector R. Y R' apunta al diferencial de carga, que está ahí, ¿no? El diferencial de carga que está contenida en un diferencial de L, que es el diferencial de Q, es el radio. Vamos a trabajar con radio A. En vez de L vamos a trabajar con A. Es lo mismo. Por ser más fácil. A. Entonces tendríamos, en dirección radial va a ser A y 0 en Z, ¿no? Porque no tiene componente. Es la resta. El proceso es lo mismo, hacemos
Ahora hay que restar y calcular su módulo. La resta nos da, va a ser 0 menos A, nos da menos A en dirección radial, más Z menos 0 da Z en dirección Z. Como pueden ver, el módulo de este vector sale raíz A cuadrado, porque como es cuadrado el menos A, ¿va? Entonces más Z cuadrado. Es justamente esa distancia. Es la distancia entre el punto P donde quiero calcular el potencial y el diferencial de carga. Por Pitágoras se podía calcular directamente. A cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Y raíz. Es eso. Siguiente paso es reemplazar a la fórmula y tenemos lo siguiente. Reemplazando, tenemos potencial o en R es igual a constante la integral del diferencial de carga. Bueno, el diferencial de carga escribamos. El diferencial de carga a partir de la densidad, ¿no? Diferencial de Q de L. Diferencial de carga es igual a lambda por dl. Y dl vale el radio A por diferencial de. Al final vamos a reemplazar este valor, la densidad, porque tiene que ser en función de la carga. El dato es la carga, ¿no? Al final vamos a hacer el reemplazo. Mantengamos con densidad y dl vale A por diferencial de. Entonces hay que reemplazar. A densidad A por diferencial de phi. Entonces va a ser aquí A lambda diferencial de phi. Al revés. Era densidad A diferencial de phi. Ah, es el radio. Ahora sobre el módulo, que sería A cuadrado más Z cuadrado. Sería aquí raíz A cuadrado más Z cuadrado. Esto nos da ese valor. La integral, pueden fijarse, solo depende del ángulo. Por lo tanto, la integral va a ser, como el ángulo es completo, desde 0 hasta 2. El resto sería constante, entonces la integral va a ser directo. Nos va a dar, aquí calculemos, potencial en R va a ser igual, constante, la densidad, el área, o el radio, ¿no? ¿Sería? La integral es 2pi, directamente, 2 sobre todo ese valor que es A cuadrado más Z cuadrado, raíz. O sea, han visto que es más fácil que cuando hemos calculado el campo eléctrico con la fórmula R-R sobre R-R a las 3 medios, ¿no? Del módulo a las 3 medios. Es más simple. Este vendría a ser el potencial. Pero escribamos en función de la densidad. O en función de la densidad lineal en función de la carga, ¿no? Tenemos aquí que la densidad podemos calcular en función de la carga total y sería el perímetro, ¿no? Vendría así. A ver, el diferencial de. Vamos a ver este lado. Esta densidad es igual. Bueno, la densidad es igual al diferencial de carga sobre el diferencial de longitud, pero en función del diferencial de carga, de una opción. La otra opción, densidad, es la carga total que está distribuida en el alambre sobre la longitud total, L creamos. Esas son las opciones. Entonces, aplicamos la segunda. Queremos saber la carga total. Necesitamos esta longitud del anillo, que es el perímetro, ¿no? ¿Cuánto vale el perímetro del anillo?
que se puede calcular del diferencial de L. El diferencial de L es integral todo el anillo es A por diferencia. Se va a hacer 2pi por radio, ¿no? A partir de aquí. 2pi por radio. Solo hay que integrar todo el anillo. 2pi por A. Entonces vendría a ser, eso implica que la carga es igual. Bueno, es decir, necesitamos la densidad. Entonces, reemplacemos ahí que la densidad haya sido igual. La carga total sobre 2pi por el radio. Es la longitud, es el perímetro, ¿no? Ese valor. Entonces ahora hay que reemplazar aquí. Reemplazando tendríamos, para que esté en función del dato que es la carga, este valor. Lo reemplazamos. Este valor se va a ir. Entonces el potencial como resultado final sería, bueno, también podemos empezar la constante K para simplificar algunos valores, que es 1 sobre 4 pi es sub 0. La densidad es la carga total sobre 2 pi por el radio A por 2 pi. Todo sobre 6. Bueno, damos la constante, no la reemplazaría. A cuadrado más z cuadrado raíz. Quedaría así. Aquí se anula el término 2pi. 2pi. Bueno, justamente todo este valor era la carga. Esperando toda la carga. Se va igual. 2pi queda en función de la carga. Entonces este valor mantengamos con K. Esta es la constante que es potencial. El potencial, el resultado final sería potencial en el punto R es igual la constante K, la carga que de ahí, sobre este valor. Raíz de A cuadrado más Z cuadrado. Ese sería el potencial. Pero nos piden calcular ahora, veamos qué es el potencial. Pueden ver el resultado, la forma de cálculo es más fácil, ¿no? Es directo casi. La integral es directo, 2pi. No vamos a tener que calcular en función de Z, ¿no? Nos piden además calcular a partir del potencial, dice, el campo eléctrico. Vamos a calcular derivando. Vamos a derivar. Aplicando la relación que existe entre el potencial y el campo, ¿no? Vamos a hacer eso. La relación que existe es el siguiente. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Eso lo aplicamos. Este es el inciso. Hagamos otro. Entonces aquí el inciso B. Vamos a aplicar. Inciso B. Entonces hay que derivar el potencial. El resultado que hemos obtenido hay que derivarlo. Este valor. Vamos a derivar, vamos a copiar el resultado. Hay que tomar en cuenta que hemos dicho que el gradiente este gradiente en coordenadas cilíndricas, ya hemos escrito en el anterior ejemplo, pero hay que ver este potencial, solo está en función de
El gradiente apunta a la posición R, entonces R solo depende de Z. No depende del ángulo ni dirección radial, ¿no? Solo es función de Z. Por esa razón, podemos decir, o copiamos esto. Este potencial solo es función Z. Como potencial solo es función de Z. Depende de Z. La derivada va a ser el gradiente solo en la componente Z y no en el eje en dirección radial ni angular, solo de Z, ¿no? Ese valor. Esto implica, entonces, campo eléctrico es igual a menos la derivada respecto. Bueno, si escribimos todo valor sería así, derivada respecto del radial, ¿no? Dirección radial más derivada respecto de angular del ángulo más, aquí hay un término, creo, un sobre R. Vamos a verificar. Más derivada del potencial respecto de Z, dirección Z. Este sí es el gradiente en coordenadas cilíndricas, pero se anulan porque solo depende de Z, ¿no? En solo este valor va a quedar. No hay ángulo, aquí no depende el ángulo ni del dirección radial. Este valor es cero. Es a cero, es a cero. Anulando queda 0, 0. Y solo queda el campo eléctrico, va a ser igual a menos derivada del potencial respecto de Z por Z. Solo hay que reemplazar ahora y derivar. Esto es vector unitario en Z. Entonces reemplazamos aquí este valor del potencial y hay que derivar. Entonces, reemplazando, eh, tendríamos que derivar. Vendría a ser así. Entonces, tendríamos que reemplazando el potencial. Campo eléctrico es igual a menos derivada respecto de Z, todo este valor. Las constantes salen fuera. En sí hay que derivar la raíz, ¿no? K constante sobre A cuadrado más Z cuadrado raíz. En sí hay que derivar ese término. Aquí quedaría así. Está ahí. Y la raíz, ¿no? Es el potencial que depende de Z. Pero multiplicado por vector unitario Z. El resultado del campo es un vector. Muy bien. Para derivarlo podemos hacer lo siguiente, elevar hacia arriba y, bueno, es cuestión de derivarlo. Vamos a pasarlo más fácil, hacemos igual a menos, la constante sale fuera, la carga igual, solo hay que derivar respecto a Z, este valor. A cuadrado más Z cuadrado elevado a la menos un medio. Menos un medio. Esa derivada menos medio por Z. Esta derivada nos va a dar, a ver, derivemos. Campo eléctrico va a ser igual, menos la constante, la carga, menos un medio pasa a multiplicar, ¿no? Entonces con este menos hace más, queda un medio ahí. Por lo mismo, a cuadrado más z cuadrado, menos un medio menos uno, quedaría menos 3 medios. 3 medios. Y por la derivada del todo que está dentro de paréntesis es 2z. 2z. Multiplicado por vector unitario z. Ahí se anula, por ejemplo, el 2, ¿no?
el 2. Y el resultado final vendría a ser el siguiente valor, que sería el campo eléctrico. Bueno, entonces, lo que está elevado a la menos 3 medios podemos escribir como de la siguiente forma. El resultado final implica que el campo eléctrico es igual de un anillo, la constante K, copiamos. Aquí vamos a multiplicar la carga por Z, ¿no? La carga por Z. Y este valor que está a la menos 3 medios pasa a escribirse así. A cuadrado más Z cuadrado elevado con positivo, multiplicado por vector unitario Z. Es el resultado. Y justamente es el resultado que obtuvimos calculando en forma directa, ¿no? Del campo eléctrico. Este es el campo eléctrico. Bueno, es el inciso B. Había un inciso más, veamos qué dice el inciso, el resultado final. El inciso C dice, si una carga puntual Q sub 0 se localiza en el eje del anillo a una distancia d de su centro, hallar el trabajo necesario para desplazar la carga puntual al origen. Bueno, es parecido al anterior ejemplo, que pedía el trabajo. O sea, tenemos una carga está a una distancia, cuando z vale t, pero precisamente distancia t, hay que llevarlo hasta el origen, no importa por dónde sea. Ese sería el inciso D. La gráfica más o menos sería así. Vamos a hacer otro gráfico. A ver, este está aquí. Para el inciso C estamos en una gráfica. El inciso entonces, el inciso C. Hay que hallar el trabajo o el cambio de energía potencial, a ver, que es lo mismo. Dice el trabajo necesario para desplazarlo. Trabajo. Trabajo desde un punto A hasta un punto B. Es la distancia a la que se encuentra una carga. Coloquemos esta carga. Esta carga. Esta carga a una distancia, ahí vamos a colocar. Pues otra. Esta, porque en blanco no se ve. Ahí. Queremos mover esa carga. Esta carga que está, la distancia a la que se encuentra. La distancia a la que se encuentra vale D. ¿No? El Z tiene que ser T ahí. ZT. Es más o menos así. Esta altura, esa altura vale D. Esa altura vale D. Esta, entonces la carga. Entonces Z para Z igual a D. Vamos a hacer Z igual a D. Y queremos llevar esta carga. ¿Qué carga es? Vamos a llevar, puede llevar por donde sea, no importa la trayectoria, no puede llevar así. Y pero llevar hasta el origen, ahí. Cuando Z sea 0. Hasta Z 0. Es que necesitamos para calcular. Ya hemos visto que se calcula aplicando la fórmula esta ecuación. Hay que aplicar de esta forma. El cambio de energía potencial es igual a la carga que estamos trasladando por el potencial en la posición final menos posición inicial. Son los potenciales necesitamos, ¿no? Entonces, para nosotros sería así. Entonces, sería más o menos
Sí. La fórmula sería cambio de energía potencial de moverte a la carga Q. El potencial, la posición final en el punto A, entonces en Z igual a 0, menos la posición inicial es el potencial en el punto cuando Z vale D. Así sería. Solamente hay que calcular los potenciales en Z0 y en ZD y luego reemplazar y multiplicar por la carga, ¿no? Es directo. Entonces, hacemos eso. Vamos a calcular. El potencial hemos calculado en función de Z justamente y tiene este valor, es este valor. Vamos a reemplazar este potencial para Z igual a 0 y para Z igual a T. ¿No? Es este valor. Entonces, calculemos. Es calculando el potencial en el punto, primero para Z0. Va a ser igual a constante la carga A cuadrado más Z, pero como vale 0, entonces va A cuadrado raíz más 0 cuadrado. Entonces el resultado nos da la raíz, la constante. Va a ser solamente igual. Si la constante K por la carga, aquí va a quedar A solo. Es el valor. Ahora calculamos el potencial en D, cuando Z vale D. Potencial si Z vale D. Igual a constante, lo mismo. A cuadrado más, aquí es D. En vez de Z, D. Raíz. Y, bueno, nos va a factorizar. Entonces reemplazamos y ya tenemos el trabajo. A ver, veamos. Lo que pide es, no hay datos, es Q sub 0, ¿está bien? Ya. Como no hay datos, entonces es con Q sub 0. El valor de la carga es Q sub 0, ¿está bien? Eh, reemplazamos a esta ecuación y ya está. Este es Q sub 0. Q sub 0. Reemplazando tendríamos los potenciales que hemos calculado, ¿no? Bueno, reemplazando sería así. El cambio de energía potencial es igual, la carga es Q sub 0, el potencial en Z0, la constante Q sub 0 sobre A menos el potencial en D, la carga sobre A cuadrado más D cuadrado raíz. Se puede factorizar todavía aquí las constantes, algunos valores. Se puede factorizar la carga, la constante K, y tal vez hacer operaciones. X cuadrado. Este debe ser resultado, ahí lo dejemos. Ahí lo dejemos. Es lo que nos pedía. Es cambio de energía potencial. El trabajo solo con signo cambiado, ¿no? Igual que en el anterior ejemplo. Ya. Esta es la forma de calcular el cambio de energía potencial. Este es el trabajo, de hecho, solo es lo mismo aquí nos ocurre. Trabajo es igual a menos delta. Solo hay que reemplazar. Trabajo es igual a menos delta. No se reemplazaría. Solo hay que reemplazar el cambio, cambiar el signo esto. Sería el trabajo. Eh, ¿Tienen preguntas de los ejercicios?
¿Más preguntas? Vamos a compartir la presentación.